Muchos han hablado de ella. Algunos la condenaron, otros la exaltaron. La pintaron como una prostituta, la confundieron con otras mujeres, la usaron para teorías y luego la olvidaron. Pero la Biblia cuenta algo diferente. Ella fue liberada, no de un pecado cualquiera, sino de 7 demonios. Fue restaurada por el mismo Jesús. Fue fiel cuando todos se escondieron. Fue testigo de lo imposible. Y lo más glorioso, fue la primera persona en ver al resucitado. No Pedro, no Juan, no los 12, María Magdalena. Esta no es la historia que muchos predicaron. Esta es la vida secreta de María Magdalena. Una historia de sombras, de libertad y de un amor que no se rinde. Y cuando llegues al final, entenderás por qué Jesús la eligió. Antes de la cruz, antes de la tumba vacía, antes del Raboni, hubo una mujer quebrada por dentro. Se llamaba María Magdalena. Y no era prostituta como muchos dijeron. Eso no está en la Biblia. Lo que sí dice es más profundo. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lucas 8:2. 7, no 1. 7 espíritus inmundos, 7 voces, 7 cadenas, 7 tormentas dentro de un solo cuerpo. ¿Te imaginas lo que es vivir así? Sin paz, sin control, sin descanso. Su nombre indica que era de Magdala, una ciudad costera junto al mar de Galilea, conocida por su riqueza, su comercio y sus conflictos. María pudo haber tenido todo a su alcance: dinero, estatus, belleza. Pero, internamente, vivía en ruinas. La posesión demoníaca no era solo espiritual, era social. Era un exilio en vida. La gente la evitaba, la señalaban, la dejaban sola, y aunque estaba viva, por dentro se estaba muriendo. Nadie podía ayudarla. Ningún rabino, ningún sacerdote, ningún remedio. Hasta que Él pasó cerca, Jesús de Nazaret, el que hablaba con autoridad, el que tocaba lo impuro sin contaminarse, el que no retrocedía ante el infierno. Y cuando Él la miró, todo cambió. No sabemos cuántos gritaron dentro de ella, cuántos resistieron, cuántos se burlaron, pero sabemos que Jesús la liberó, con poder, con compasión, con fuego santo, y de pronto, el silencio. Por primera vez en años, silencio real, paz, luz. El infierno fue expulsado, y lo que quedó fue una mujer completamente libre. María no solo fue salvada, fue transformada, y desde ese momento no se apartó más, no por miedo, no por religión, sino porque entendía algo que otros todavía no veían. Jesús no era solo un maestro, era el Mesías, el único que podía romper cadenas y devolverle a alguien su nombre. Y ella, que fue despreciada por el mundo, fue amada por el cielo. El momento de la liberación no fue un final, fue el principio, porque cuando los demonios se fueron, Jesús no la dejó ahí, no la curó solo para que regresara a su vieja vida. Le entregó algo más profundo que una segunda oportunidad, le entregó una misión. Desde ese día, María Magdalena no se despegó más de Él, no como fanática, no como una mujer impresionada por un milagro, sino como alguien que sabía lo que era vivir sin alma, y ahora quería vivir solo para aquel que le devolvió el alma. Muchos lo seguían por los milagros, otros por curiosidad, algunos por interés, pero María lo seguía por amor. Jesús la había visto cuando nadie más la quería mirar, la había restaurado cuando todos la habían descartado, y eso para ella no era negociable. Donde iba Él, ella iba, desde Galilea hasta Jerusalén, desde las aldeas hasta los caminos polvorientos. Lucas 8 lo confirma con detalle. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, y otras muchas que le servían con sus bienes. Lucas 8:2-3. Ella no solo lo seguía, lo servía, con su vida, con su sustento, con su corazón. Mientras los discípulos discutían sobre quién sería el mayor,
María simplemente caminaba detrás del Maestro, escuchando cada palabra, absorbiendo cada gesto. Y aunque en el texto bíblico ella no habla mucho, su silencio es más poderoso que 1000 discursos. Ella entendía, sabía quién era Él, sabía lo que le había costado ser libre, y por eso no se iba. La mujer que antes vivía entre gritos, ahora caminaba en paz, pero con los ojos abiertos y el corazón encendido. Porque cuando uno ha sido liberado de las tinieblas, jamás vuelve a ver la luz como antes. María ya no era la misma, y el mundo aún no lo sabía. Pero esa mujer, aparentemente invisible para la sociedad, estaba a punto de volverse testigo de los momentos más sagrados de la historia de la humanidad. María no necesitaba un lugar en la mesa, ni un título, ni aplausos. Ella solo quería seguir a Jesús, y lo hizo con una constancia que desarma. Donde iba Él, ahí estaba ella. Si entraba en una aldea, ella también. Si hablaba en parábolas, ella escuchaba. Si sanaba a un leproso, ella miraba y entendía, porque cada milagro, cada enseñanza, le recordaba algo. El mismo que tocaba a otros, un día la había tocado a ella, y eso no se olvida. Mientras los discípulos eran conocidos, discutidos, nombrados, María caminaba entre bambalinas, callada, observadora, valiente. La gente tal vez la miraba con recelo. Algunos susurraban rumores a sus espaldas, otros la confundían con pecadoras públicas, pero ella no respondía, porque su identidad ya no estaba en lo que decían, estaba en lo que Jesús hizo por ella, y eso la hacía inamovible. Cuando los líderes religiosos se endurecían, ella no retrocedía. Cuando los seguidores empezaban a abandonar al Maestro por miedo, ella no se alejaba. Cuando los milagros dejaban de ser populares, María seguía firme. Porque quien ha sido liberado de verdad, ya no vive por aprobación, vive por gratitud. Jesús era su todo, no solo su Salvador, era su razón. Y mientras los evangelios avanzan, su nombre aparece cada vez con más frecuencia, siempre en los márgenes, siempre en el fondo, pero siempre presente. Ella estaba ahí. Cuando Jesús multiplicó el pan, cuando resucitó a Lázaro, cuando fue recibido con ramas en Jerusalén, cuando habló del fin, del reino, de su muerte, ella no lo predicaba, lo vivía. Y esa fidelidad silenciosa era más poderosa que 1000 discursos, porque cuando todos hablaban de ser discípulos, ella lo demostraba con sus pasos, pero su prueba más grande aún no había llegado, porque seguir a Jesús cuando hace milagros es fácil, pero seguirlo cuando todos lo abandonan, cuando el cielo se oscurece y la cruz se alza, ahí es donde María iba a brillar con más fuerza. María Magdalena lo dio todo: tiempo, recursos, amor. Lo siguió cuando otros lo negaban. Estuvo de pie mientras los apóstoles huían. Pero con el paso de los siglos, su nombre fue distorsionado. Algunos la llamaron la prostituta arrepentida. Otros la confundieron con la mujer que ungió los pies de Jesús. Incluso hubo quienes llegaron a decir que fue esposa de Cristo. Todo basado en rumores, tradiciones y un silencio peligroso. ¿Pero qué dice realmente la palabra? La Biblia nunca dice que María Magdalena fue prostituta. Eso fue una fusión tardía de personajes distintos en los siglos posteriores, especialmente a partir del siglo VI, cuando el Papa Gregorio I la mezcló con la pecadora de Lucas 7, y esa idea quedó pegada en la mente colectiva. Pero la Escritura es clara y sobria. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lucas 8:2. Eso es todo, y eso es más que suficiente, porque si lo piensas bien, ¿acaso no es aún más impactante? No fue salvada de un pecado externo, fue liberada de una posesión interna, de una batalla espiritual brutal que muy pocos entenderían. Fue sanada del alma, no solo del cuerpo. Y sin embargo, mientras la historia la señalaba,
El cielo la recordaba con honra, no por su pasado, sino por su fidelidad, por su entrega, por su amor sin condiciones. El mundo intentó borrarla, reducirla, etiquetarla, pero Dios la eligió. Y eso lo veremos más adelante, cuando ocurra el momento más glorioso de su historia. Pero por ahora, queda algo claro. María Magdalena fue una de las primeras en todo, la primera en ser liberada con esa intensidad, la primera en servir sin descanso, la primera en permanecer cuando otros se alejaban, y aún así, fue olvidada por muchos, porque el enemigo no solo odia a los que caen, también odia a los que se levantan. Pero su historia no terminó ahí. Estaba a punto de entrar en su capítulo más sagrado, donde la cruz se alzaría, donde todos se esconderían, y ella se quedaría. El cielo se oscureció, el aire se volvió pesado, los gritos ya no eran de multitudes celebrando, sino de soldados clavando, y los discípulos, la mayoría, ya no estaban. Pedro había negado, Judas se había perdido, los demás dispersos por el miedo. Pero entre las pocas figuras que se acercaron al Gólgota, entre los que no se avergonzaron de ser vistos junto al condenado, allí estaba ella, María Magdalena, de pie, firme, silenciosa, pero presente. Juan nos lo cuenta sin adornos. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan 19:25. Mientras otros se escondían por miedo a ser arrestados, ella miraba el horror cara a cara, miraba a su libertador, clavado, al que la sanó, sangrando, al que le devolvió la vida, entregando la suya. ¿Te imaginas lo que sintió? Cada golpe de martillo retumbaba en su alma, cada espina cortaba su pecho, cada gota de sangre era una herida más en su fe. Y sin embargo, no se movió, no gritó, no huyó, no reclamó, solo estuvo ahí, a los pies del Maestro, del Salvador, del amado. Ella no necesitaba entenderlo todo, solo sabía que no lo dejaría solo, porque Él no la dejó sola cuando todos la abandonaban. Y así como un día Jesús expulsó demonios de su cuerpo, ella ahora le ofrecía lo único que podía, su compañía en el sufrimiento. María no fue apóstol, no escribió ninguna carta, no fundó iglesias, pero estuvo cuando más lo necesitaban. Y eso fue suficiente para Dios, porque el que permanece en la cruz recibe revelación en la resurrección, y lo que María estaba por ver no lo vio ningún otro discípulo, ningún sacerdote, ningún ángel. Pasó el sábado. La ciudad estaba en luto sordo, las calles llenas de rumores, los corazones hundidos en culpa y dolor. Jesús había muerto, y con él se habían apagado muchas esperanzas. Pero para María Magdalena no había terminado. El domingo, muy temprano, antes de que saliera el sol, ella se levantó, no para predicar, no para esperar un milagro, sino para honrar el cuerpo de su Señor, con perfumes, con respeto, con ese amor que no necesita espectáculo. Dice Juan: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Juan 21. Ella no fue con multitudes, no fue para ser vista, fue porque el amor no descansa. Pero cuando llegó, algo no encajaba. La piedra estaba removida, el sepulcro vacío. Corrió, avisó a Pedro y a Juan. Ellos vinieron, vieron y se fueron. Pero María se quedó, llorando, sola, confundida, desesperada. Miró dentro de la tumba y vio dos ángeles. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y su respuesta fue desgarradora: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Juan 20:13. No dijo «el cuerpo», dijo «mi Señor». Aún muerto, seguía siendo suyo. Aún sin entender, seguía amándolo. Y justo entonces, una figura apareció detrás de ella. Ella no lo reconoció.
Pensó que era el jardinero y le suplicó: «Si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo lo tomaré». Pero esa figura no necesitó explicar nada. Solo dijo su nombre: María. Y en ese instante todo cambió. Sus ojos lo vieron, su alma lo reconoció, el resucitado, hablándole por su nombre. Ella cayó a sus pies, llorando, y solo pudo decir una palabra: Raboni, maestro, en hebreo. El infierno había sido vencido, la muerte derrotada, y la primera persona que vio al Cristo resucitado fue ella. No fue Pedro, ni Juan, ni los 12, fue María Magdalena, la liberada, la despreciada, la fiel. La historia acababa de cambiar para siempre, y ella iba a ser la mensajera. El momento fue íntimo, el nombre fue pronunciado, el corazón de María se encendió como nunca antes. Pero lo que ocurrió después no fue un abrazo largo, no fue una conversación emocional, fue una orden divina. Ve a mis hermanos y diles. Juan 20:17. María Magdalena no solo fue testigo, fue mensajera. Jesús acababa de vencer al pecado, a la muerte, al infierno, y con todo el poder de la eternidad recién liberado, ¿a quién le confía la primera proclamación? A una mujer, y no a cualquier mujer, a una mujer que había sido poseída por 7 demonios, a una mujer que la sociedad despreciaba, a una mujer sin púlpito, sin nombre reconocido, sin permiso religioso. Ese ve y diles no fue un simple favor. Fue una declaración de guerra contra las estructuras religiosas y culturales que anulaban la voz de los restaurados. Jesús no necesitaba grandes credenciales para anunciar lo que había hecho. Solo necesitaba a alguien que no se había ido, alguien que había llorado con él, alguien que había estado a los pies de la cruz y ahora a los pies del resucitado. Ese día, el cielo rompió el molde. La primera persona en decirle al mundo que la muerte había sido vencida fue una mujer que el mundo quería callar. Y eso lo dice todo. Cuando María Magdalena llegó a los discípulos y anunció: «He visto al Señor», ella no estaba solo dando una noticia, estaba marcando el comienzo de algo nuevo, una era donde ya no solo hablarían profetas o apóstoles, sino también los redimidos, los invisibles, los que nadie eligió, pero que Dios llamó por su nombre. Y María no predicó un sermón, predicó con su vida. Ella no explicó la resurrección, encarnó lo que significaba ser encontrada, perdonada y enviada. Y mientras el eco de su mensaje llegaba a los oídos aún incrédulos, el cielo sonreía, porque ese ve y diles no era solo para ella, era una profecía para todos los que un día serían restaurados y usados, sin importar de dónde vinieron, sino a quién pertenecen ahora. Después del jardín, después del Raboni, después del encargo celestial, la Biblia guarda silencio. No se nos dice qué fue de María Magdalena. No sabemos si volvió a Galilea, si siguió a los apóstoles, si formó parte de la iglesia primitiva en Jerusalén. El texto se calla, y ese silencio ha generado miles de versiones. Algunos dicen que viajó a Éfeso junto a Juan, otros que predicó en el sur de Francia y que allí murió como una santa en el anonimato. Algunos textos antiguos la presentan como una mujer influyente entre los primeros creyentes. Otros, simplemente, no dicen nada. Pero lo que sí sabemos, y lo que nadie puede borrar, es esto: fue la primera liberada con poder. Fue la seguidora más fiel en el momento más oscuro. Fue la primera testigo de la resurrección. Y fue la primera enviada por el Cristo resucitado. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la religión haya distorsionado, ni las etiquetas, ni los mitos. Dios no la olvidó, porque el cielo no honra la perfección, sino la fidelidad. Y María Magdalena fue eso, una mujer fiel, una mujer transformada, una mujer que amó más allá del miedo, que caminó cuando otros se escondían, que habló cuando otros callaban. Y ese legado
permanece. Cada vez que alguien es liberado del pecado, María Magdalena se hace presente. Cada vez que alguien es restaurado después de una vida de ruinas, su historia vuelve a sonar. Cada vez que una mujer o un hombre se levanta después de haber sido marginado, el eco de su voz resucita. He visto al Señor. Y eso no muere, porque María no desapareció, fue sembrada, como una semilla de fidelidad que florece cada vez que alguien como ella elige no irse, no rendirse, no abandonar al Maestro, aunque todo se derrumbe. Ese es su legado, no una estatua, no una tradición, sino un llamado, que el pasado no te define, que la restauración es real, y que cuando el cielo dice tu nombre, tu historia apenas comienza.